Módulo 14. Obesidad en el paciente con VIH crónico. Presentada por Egresada de la Universidad Anáhuac Norte. médica internista e infectóloga por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Maestría en Salud Pública en la Universidad de Emory, Atlanta, Georgia. La autoría del capítulo, El personal médico y la visibilidad de las mujeres en la epidemia del VIH en México, en el libro Mujeres y VIH en México. Autora y coautora de múltiples artículos científicos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Actualmente colabora como investigadora e invitada en el equipo de Economía de la Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Y es presidenta del Secretariado del Consorcio de Investigación en Salud, CICIDAD. Ella es la doctora Alicia Piñeirúa Menéndez. Hola a todas, todos, todes. Bienvenidas a esta clase sobre obesidad y VIH, obesidad en el paciente con VIH crónico. Yo soy Alicia Piñeirúa Menéndez. Y bueno, pues la idea del día de hoy es repasar este tema que cada vez toma más importancia entre las personas que valoramos en nuestra consulta con infección crónica por VIH. Entonces, bueno, lo principal de la plática es tener más o menos esta estructura que ven aquí, hablar un poco sobre epidemiología en el mundo y datos que tenemos en la región de América Latina, hablar un poco sobre las definiciones, cómo se clasifican los temas de incremento de peso y qué tan arbitrarios o en qué están basados. Después hablar un poco sobre fisiopatología, cómo contribuyen a comorbilidad, cómo contribuye la obesidad y bueno, el sobrepeso a la comorbilidad de las personas que viven con VIH especialmente. Hablar un poquito sobre posibles soluciones y finalmente presentarles algunos datos que se mostraron en el Congreso de Retroviruses e Infecciones Oportunistas en Seattle ahorita en marzo del 2023. Y bueno, terminar con algunos mensajes finales, ¿no? Hablar ya sobre qué cosas nos podemos llevar a nuestra práctica con respecto a este tema. Entonces, rápidamente hablando de epidemiología, pensar que, bueno, el tema del sobrepeso y la obesidad, ustedes saben bien que no es un tema que esté únicamente presentándose en las poblaciones de personas que viven con VIH, es un problema a nivel global, es un importante problema de salud. Y en la población abierta, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, vemos que para el año 2016, desde 1975 se ha triplicado el número de personas o la proporción de personas que tienen obesidad. Y justamente para el 2016, de acuerdo a estos datos, vemos que casi el 40% de las personas adultas tenían sobrepeso en el mundo, 13% obesidad. Y pues como ven aquí también es un problema que ha estado afectando a niñas, niños y adolescentes alrededor del mundo. Como vemos, pues fíjense cómo en esta gráfica que es cortesía de esta página que se llama Our World in Data, pero que está hecha con datos de la Organización Mundial de la Salud, pueden ver que mientras más oscuro se va haciendo el color azul, es mayor la proporción de personas con obesidad y con sobrepeso en una región particular del mundo. Y estos, como les repito, son datos del año 2016, o sea, ya tienen 7 años. Pero fíjense cómo México, pues más o menos se encuentra ahí en un porcentaje entre el 50 y el 60%, más bien por arriba del 60% de acuerdo a estos datos, y pues sabemos que esto está ocurriendo en población abierta y obviamente pues va a suceder también en nuestras poblaciones de personas que viven con VIH. Ahora, en cuanto ya tal cual la población de personas que viven con VIH, les muestro algunos datos de países desarrollados. Algo importante es que esta comorbilidad o este problema lo estamos viendo de manera muy transversal tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, con diferentes razones por las que esto ocurre, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, estos son datos basándose en el IMC al diagnóstico de VIH. Entre el periodo entre 1985 y 1990, el 28% de las personas tenían sobrepeso u obesidad y ese porcentaje subió hasta el 51% en el periodo comprendido entre el 96 y el 2004. Y otros datos de Estados Unidos y Canadá muestran que a los 3 años de tratamiento antirretroviral, el 22% de las personas que entraron con peso normal desarrollaron sobrepeso y el 18% de las personas que tenían sobrepeso desarrollaron obesidad. Entonces vamos a ir hablando también de estas, digamos, evoluciones que ocurren entre, digamos, un punto de corte y el siguiente durante el tratamiento antirretroviral. Estos son datos publicados en el 2015 por Christine Erlandson, que ha escrito mucho sobre el tema de comorbilidad metabólica en VIH, y corresponden a un estudio de los AIDS Clinical Trials que se llamó PEARLS, que es una evaluación o una comparación de Truvada o de tenofovir disoproxil fumarato con emtricitabina y efavirenz contra AZT3TC y efavirenz
es un estudio que enroló más de 1,000 personas, como pueden ver, en regiones distintas del mundo. Y lo que les muestro en esta primera diapositiva, después vamos a hablar un poco de los efectos de los antirretrovirales, pero ahorita hablando de epidemiología, es únicamente para que ustedes vean las basales. En total, en el basal, el 26% de las personas que ingresaron a este estudio tenían sobrepeso o obesidad por IMC, 22% tenían una circunferencia abdominal de riesgo y 38% tenían un alto riesgo de razón cintura-cadera. Entonces, que sabemos que finalmente también, vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero que los distintos tipos de sobrepeso y obesidad que se ligan sobre todo con enfermedad metabólica tienen que ver con el incremento de la circunferencia abdominal y con el tipo de tejido adiposo del que estemos hablando, ¿no? Y algo importante, digo, ya les mostré aquí los datos en global, pero algo interesante que vean aquí es, vean la diferencia entre los que tienen sobrepeso y obesidad por región del mundo. En Brasil, 58% con sobrepeso, 36% con obesidad. En Haití, 72% con sobrepeso. Estamos hablando de países de la región de América Latina de ingresos medios o bajos. India, 65%, Malawi, 76%, Perú, 72%. Entonces pueden ver cómo incluso Estados Unidos, que es un país con incidencia muy alta de alteraciones en el peso, lo que están viendo, las que estoy señalando aquí son los IMS normales, pero fíjense cómo aquí Brasil tiene 36% de sobrepeso o de obesidad, 10% en Haití, 12% en India, 14% en Malawi, 28% en Perú, en Estados Unidos 47%, entonces sí vemos que aquí hay una importante proporción de personas con sobrepeso o obesidad de manera basal, esto es decir, antes de que estén expuestos al efecto de los antirretrovirales del que vamos a ir hablando después. En cuanto a la ganancia de peso en poblaciones latinas, estos son datos de dos cortes. Una es la corte de Casanet, que ustedes están familiarizados, es una corte de países de la región de América Latina y el Caribe, básicamente Haití y la región de América Latina, y la corte de NEACORD. Y lo que evaluaron aquí fueron personas mayores de 18 años que iniciaron tratamiento antirretroviral entre el 2000 y el 2017, considerando personas latinas que viven en América Latina, personas latinas que viven en Estados Unidos, personas no latinas en Estados Unidos y haitianos que están separados, digamos, porque son región del Caribe, ¿no? En global, en la medición basal, aquí también ven casi el 30% con sobrepeso y el 14% con obesidad, pero pues estas personas se siguieron después de haber iniciado su tratamiento antirretroviral en este periodo de años, y vemos aquí en la gráfica, en el eje de las X, ven el tiempo desde el inicio del tratamiento antirretroviral, y pueden observar cómo hay un incremento, pues sí, tanto el IMC, que es lo que ven en las gráficas de abajo, como en el peso, en las gráficas de arriba, en donde la curva como más pronunciada parecería la verde, que es la de las personas latinas en América Latina, pero si se fijan, de cualquier manera, desde el basal, el peso y el índice de masa corporal es mucho más bajo que el de los latinos o latinas viviendo en Estados Unidos y el de la población no latina viviendo en Estados Unidos, tanto para los hombres como para las mujeres. Aunque la diferencia es más grande en el caso de las mujeres no latinas en Estados Unidos, que es la línea morada de hasta arriba en cuanto a peso, y bueno, abajo la línea morada y la negra que representan a las mujeres no latinas y latinas, pero que viven en Estados Unidos. Entonces, algo importante aquí es que sí vemos que este incremento de peso está ocurriendo independientemente del tratamiento antirretroviral que las personas reciban. Tiene mucho que ver con también los factores ambientales a los que están expuestos la población, como las poblaciones abiertas, y justamente que esto que se ha visto de manera muy repetida y que vamos a ir viendo de manera más detallada, pero que la posibilidad de desarrollar obesidad durante el seguimiento fue más alta en mujeres y fue más alta en mujeres no latinas en Estados Unidos, y la más baja fue la de las mujeres latinas en Latinoamérica. Entonces, finalmente, pues ver que estos datos nos reflejan esta importancia que tiene el seguimiento y la vigilancia de las personas que tenemos en tratamiento a largo plazo. Como ya mencionábamos, pues hay poblaciones que están siendo más afectadas por esta situación que otras, ¿no? Entonces, ¿sobre quiénes se ha visto más este efecto? Bueno, ya mencionamos mujeres, personas de niveles socioeconómicos más bajos, pero como ya dijimos, esto afecta pues tanto a los países desarrollados como a los países en vías de desarrollo. Y en los países desarrollados se ha visto que las minorías están típicamente más afectadas por el tema del sobrepeso y la obesidad, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero tiene que ver ciertamente con la calidad de los alimentos, con temas relacionados a inseguridad alimentaria
y también con la imposibilidad de cumplir con metas de actividad física. Normalmente personas, y pensémoslo por ejemplo en la zona circundante a la Ciudad de México, la gente que trabaja en Ciudad de México pero que vive en área conurbada del Estado de México, incluso en otros estados, que hace periodos de transporte al trabajo de 2, 3 horas, 3 horas y media, trabajan 9, 10 horas, regresan a su casa 3 horas. Esa gente tiene prácticamente muy pocas posibilidades de poder realizar ejercicio, actividad física, y normalmente es gente que tiene también pues dietas muy limitadas en cuanto a la variedad y la calidad de los alimentos. Esta es una diapositiva que presenté cuando platicamos un poco sobre este tema en el Congreso de la AMBI el año pasado, nada más para mostrar justo esta relación. En el caso de mujeres, que es uno de los grupos, como ya vimos, más afectados, la relación que tiene el incremento de peso con la inseguridad alimentaria. Este es un estudio hecho en República Dominicana que evaluó adultos viviendo con VIH, inseguridad alimentaria y obesidad, y vean cómo la prevalencia de inseguridad alimentaria severa fue hasta el 58%, en el caso de mujeres 68% y personas en tratamiento antirretroviral 78%. Y la la inseguridad alimentaria severa estuvo realmente asociada con el aumento en el índice de masa corporal y con la composición de grasa corporal. Entonces, finalmente, claro que es un factor de riesgo que las personas pues no puedan tener dietas saludables, y eso tiene mucho que ver pues, con la capacidad económica que tienen las personas que viven con VIH. Y hay estudios en la región de África subsahariana recientes, uno publicado en el año 2018, que muestran resultados muy parecidos a los que les estoy mostrando en este momento. Entonces, como platicábamos sobre el tema de las definiciones, lo que usamos mucho para hablar de sobrepeso y obesidad, como ustedes saben, es el IMC, el índice de masa corporal, que se calcula utilizando el peso en kilogramos sobre la talla en metros al cuadrado. El IMC es reproducible, es fácil de calcular y no requiere de ninguna tecnología para su determinación. Ciertamente en muchos estudios sí se ha visto una asociación del IMC con enfermedad cardiometabólica. Sin embargo, recuerden que el IMC pues, solo toma cuánto pesa la persona y no distingue entre el peso de masa muscular, de tejido adiposo. No tiene tampoco mucho respeto por las variaciones que pueden haber entre raza, género y etnicidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en países donde las personas tienden a tener tallas más bajas, el IMC puede sobreestimar un poco el sobrepeso, particularmente sobrepeso, a diferencia de los países en los que las personas tienen tallas más altas. Pero bueno, finalmente es una medida muy sencilla, que es, como ya dijimos, reproducible y que puede ayudarnos a por lo menos poder ir caracterizando estas poblaciones, ¿no? Y bueno, los índices antropométricos de obesidad central, que sabemos que son los que tienen mejor predicción en cuanto al riesgo de complicaciones metabólicas, eso está bien definido en VIH. Y ahí la pregunta de los 64,000 es, ¿cómo diferenciamos entre el tejido subcutáneo adiposo y el tejido visceral adiposo, que finalmente es el que más riesgo con más riesgo contribuye a la enfermedad cardiovascular, a la enfermedad metabólica, ¿no? Entonces, eso no nos lo permiten saber estas medidas que tenemos de consultorio, y hay algunas otras cosas más elaboradas con las que se pueden obtener estas mediciones. Entonces, ¿cómo definir el tema del aumento de peso? Bueno, esto se hace dependiendo de cómo se decida publicarlo o cómo se decida analizarlo en un estudio, pero normalmente la medición del peso se utiliza como una variable continua o con un corte arbitrario de incremento de 5% más, o como un incremento de 7% o más del índice de masa corporal, que es lo que se define como un incremento, digamos, significativo del peso, ¿no? Efectivamente, pues la pregunta siempre es si ese aumento del peso es sinónimo de un aumento de grasa, y como ya platicamos, considerar la etnicidad, el sexo de las personas para poder definir qué tan relevantes son estos cambios, ¿no? En cuanto a los tipos de tejido adiposo, ya mencionábamos, tenemos el tejido adiposo visceral y el tejido adiposo subcutáneo. El visceral es aquel que se acumula en epicardio, en el hígado graso, y que finalmente contribuye como un marcador independiente de morbi-mortalidad. Y el tejido adiposo subcutáneo, que su acumulación en realidad no tiene un efecto tan potente sobre el riesgo cardiovascular. O sea, el tejido adiposo que condiciona el riesgo cardiovascular es el tejido visceral. Y el tema también de qué tan denso es este tejido, entre menos denso es el tejido, más riesgo cardiovascular, más niveles altos de leptina y más bajos de adiponectina. Y para esto, ¿qué estudios nos pueden servir? Pues aquí, como ya mencionábamos, el IMC y las mediciones antropométricas pues no nos dan esta información,
Esta información se puede obtener a través de DEXA, de tomografía o de resonancia magnética nuclear, que bueno, finalmente son estudios que ya implican pues, un costo y una infraestructura que no está disponible en todos los sitios donde vemos personas con VIH, ¿no? Entonces vemos que la fisiopatogenia, vamos a ir hablando de esto, pero es un tema bien complicado en el que contribuyen los antirretrovirales, los ambientes obesogénicos, los cambios demográficos, el hecho de que también tenemos una población que va ganando edad con VIH, que cada vez tenemos poblaciones que viven más años con infección por VIH, eso aunado a un tema de persistente inflamación, de metabolismo alterado de lípidos y de glucosa y del depósito pues, de lípidos ectópicos, ¿no? Y esto nos va a condicionar finalmente pues, un riesgo elevado de enfermedades asociadas al incremento de peso o a la obesidad, como son la diabetes mellitus, la enfermedad hepática no alcohólica, que de hecho es una de las causas de morbo y mortalidad más importantes en los países desarrollados entre las personas que viven con VIH, enfermedad cardiovascular y deterioro neurocognitivo, y de esto vamos a ir hablando de manera más detallada. Entonces, esta diapositiva que les pongo aquí está un poco cargada, y disculpen que algunas de estas diapositivas tienen información que está en inglés, pero fíjense cómo aquí lo que está comparando esta diapositiva, es una revisión publicada en el AIDS del 2022, es el concepto o digamos la situación de obesidad contra la situación de la infección por VIH tratada en cuanto a los diferentes vías de activación de la respuesta inflamatoria, en cuanto a monocitos y macrófagos, en cuanto a natural killers y en cuanto a respuesta inmune adaptativa de relación CD4-CD8, células B y Treg, y vemos cómo prácticamente están compartidas estas vías entre la obesidad propiamente, pura y dura, y la infección por VIH crónica. Y vamos a ver que cuando estas dos situaciones se cruzan, pues finalmente hay efectos que se van a potenciar. Entonces, como les decía, hay finalmente un tema fisiopatológico que es muy complejo porque es claramente muy multifactorial, pero algo importante es el papel que juegan justamente los macrófagos tipo M1 del tejido adiposo en el tejido adiposo visceral. Estos contribuyen directamente al riesgo cardiovascular justamente cuando incrementa esta cantidad de macrófagos M1 que ahorita vamos a ver. Hay una relación clara del incremento de interleucinas inflamatorias que condicionan tanto la infección crónica por VIH como la obesidad per se. Y pues esto va a tener, por supuesto, efectos sobre la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular. Entonces, justo lo que ven en esta gráfica es del lado izquierdo lo que ocurre en una persona que no tiene obesidad, del lado derecho lo que ocurre en presencia de obesidad y abajo lo que ocurre en obesidad y VIH en el tejido adiposo con esta disfunción del adipocito, ¿no? El incremento en la lipólisis, un incremento importante en los procesos inflamatorios, una disregulación entre la proporción de interleucinas no inflamatorias como son IL-4 y IL-10, y finalmente esto conlleva a este incremento importante en la comorbilidad asociada a sobrepeso y obesidad. En cuanto al tejido adiposo, también mencionar que el tejido adiposo visceral, que ya dijimos que es el más importante en cuanto a riesgo cardiovascular, es más susceptible al efecto directo del VIH y al efecto también de los antirretrovirales, ¿no? Entonces, vamos a ver que justamente esto puede condicionar incrementos compensatorios en este tejido y vamos a ver que proteínas virales tales como TAT y NEF pueden tener también efectos sobre el tejido adiposo. Entonces, aquí en el gráfico que ven aquí en la diapositiva, estamos viendo un tejido adiposo de una persona que no tiene obesidad contra el tejido adiposo de una persona que tiene obesidad, ¿no? Y vemos que en presencia de la obesidad, aquí se forman estas estructuras que alcanzan a ver como en morado o púrpura, que se conocen como estructuras en forma de corona, que están particularmente conformadas por macrófagos de tipo M1, alrededor de adipocitos que están en degeneración o apoptóticos. Y esto es muy característico justamente de cómo se ve este tejido adiposo en presencia de obesidad. Ya hablábamos justamente de que estas dos situaciones van a ir generando inflamación de manera crónica, ¿no? En el caso de la infección por VIH, el reservorio latente del VIH en los CD4, en las células CD4 del tejido adiposo, finalmente va a condicionar inflamación y se cree que eso, por supuesto, tiene un papel en el riesgo de generar obesidad. Ya vimos justo que los macrófagos M1, que son los que hablábamos que forman estas estructuras en forma de corona, van a incrementar las citocinas proinflamatorias, mientras que los macrófagos M2 más bien van a incrementar interleucina 10 y van a tener efectos antiinflamatorios, ¿no? En el caso del tratamiento antirretroviral, ya sabemos que el tratamiento antirretroviral no detiene por completo la inflamación que produce la infección por VIH,
esta inflamación persistente se ha asociado a muchos de los desenlaces en las personas que viven con VIH, incluyendo cánceres, enfermedad cardiovascular y enfermedad metabólica. Y solamente recalcar aquí que IL-6 y TNF-alfa son justo las interleucinas proinflamatorias, e interleucina 10 e interleucina 4 son las antiinflamatorias, ¿no? Entonces, este incremento de IL-6 y TNF-alfa sucede sobre todo con los macrófagos tipo M1. Cuando empezamos con el tratamiento antirretroviral, eso va a ocasionar un cese del desgaste y del estado catabólico que condiciona la infección por VIH no tratada, y está bien descrito que las cargas virales más elevadas y las personas con CD4 más bajos van a tener mayor ganancia de peso, y eso se cree que está relacionado justamente con la intensidad del efecto o del fenómeno inflamatorio que ocurre en la infección por VIH. Entonces ya veíamos, la infección por VIH va a condicionar incremento de interleucina 6, proteína C reactiva, CD163 solubles, monocitos CD16 positivos, todos estos proinflamatorios. Esto va a condicionar más masa grasa, que esto se puede ver por DEXA, niveles más altos de proteína C reactiva y de proteína inflamatoria macrofágica 1-alfa. A la vez, esto siempre va a estar asociado, como ya vimos, a niveles de otros proinflamatorios como interleucina 6, también CD14 soluble, incremento en la circunferencia abdominal, y justamente el CD40L soluble en el líquido cefalorraquídeo se ha asociado a alteraciones neurocognitivas. Entonces, ahorita vamos a ir hablando de esto un poco más adelante, pero esto tiene una explicación, o digamos, es en parte como se ha explicado, que el incremento de peso y la obesidad particularmente tienen un impacto también en enfermedad neurocognitiva o en alteraciones neurocognitivas, y eso ocurre en el VIH como uno de los mecanismos que suman finalmente a estas comorbilidades, ¿no? Entonces, ya hablamos un poco de esto, ¿qué contribuye al incremento de peso? CD4 bajos basales, cargas virales altas. Ahorita vamos a ir hablando de antirretrovirales, todo este tema con los inhibidores de integrasa que estamos usando ahorita, el tema del TAF, que también ha sido muy importante. ¿Y qué tanto de esos efectos de los antirretrovirales es que se quite el efecto supresor del aumento de peso que causan antirretrovirales que se consideraban tóxicos para el incremento de peso, que son, por ejemplo, el tenofovir disoproxil y el efavirenz, ¿no? El ser mujer y el ser mujer, particularmente afroamericana, en muchos de los estudios se ha asociado con un incremento de peso mayor. El no utilizar drogas intravenosas también se ha asociado con un incremento de peso. Eso tiene que ver muchísimo con un montón de cosas, con un incremento también en el efecto catabólico que produce el uso de sustancias, y obviamente pues con el resto de los factores sociales, digamos, que afectan a las personas que utilizan drogas inyectables. En cuanto a antirretrovirales, hay varios estudios. Voy a tratar de hacer un resumen porque la información es súper amplia, pero bueno, en estudios que compararon inhibidores de la proteasa con no nucleósidos, en el caso de atazanavir contra efavirenz, atazanavir-ritonavir mostró un mayor incremento de el tejido adiposo visceral y del índice de masa corporal a 96 semanas. Retomando este estudio del ACTG, que les mostré los datos basales al inicio, que se acuerdan que había varios países de la región que participaban, estos son los datos ya, digamos, del seguimiento, en el que se vio un mayor incremento en prácticamente todos los parámetros. Aquí lo que están viendo es peso, índice de masa corporal, cintura, cadera, en las personas que utilizaron tenofovir disoproxil con emtricitabina comparado con acetate 3-TC, a excepción de la relación cintura-cadera, que ahí fue mayor el cambio con acetate 3-TC. Esto tiene que ver también, fíjense, en los datos de lipoatrofia. Digo, todas y todos ustedes saben que realmente ya no utilizamos esta combinación de nucleósidos en la actualidad, pero fíjense nada más cómo pues ahí todavía se veían casos de lipoatrofia, y tuvimos 0 casos de lipoatrofia en el grupo de tenofovir disoproxil con FTC. Ahora, la comparación que vamos a ver en la modernidad es la de tenofovir disoproxil contra tenofovir alafenamida, en donde parecería que alafenamida pues tiene un papel en el incremento de peso. ¿Qué otros estudios se han publicado con respecto a esto? En la región, un estudio brasileño que comparó raltegravir con no nucleósidos o con inhibidores de la proteasa, en donde ralte mostró 7 veces mayor probabilidad de desarrollar obesidad o de tener obesidad. El estudio ACTG 5257, en el que el ralte se asoció con un riesgo de incrementar más del 10% del peso y con un incremento en la circunferencia abdominal, que se observó más en ralte contra darunarrito o contra tazana ritonavir. Estos todos con tenofovir disoproxil fumarato.
El estudio NAMSAL, que se realizó en Camerún, en donde se observó un mayor incremento de peso con dolutegravir contra efavirenz a la semana 48, especialmente en mujeres. Aquí también el backbone era con tenofovir disoproxil fumarato. Y un análisis conjunto de 8 estudios en donde se observó mayor ganancia de peso con INSTIS de 3.24 kilogramos contra no nucleócidos de 1.93 y contra IPES, que mostró un incremento de 1.72 kilogramos. El estudio ADVANCE, que también es un estudio del que se ha hablado muchísimo, estos datos que les muestro aquí son de mujeres sudafricanas aleatorizadas a recibir cualquiera de las 3, y abajo están viendo los datos de los hombres. Entonces, en el caso de las mujeres, ahí ven los 3 grupos, ¿no? Tenofovir disoproxil con no nucleócido, especialmente con efavirenz, disoproxil con dolutegravir o TAF con dolutegravir, y abajo pues las más combinaciones para los hombres. Y fíjense el incremento de peso en mujeres, 1.7 contra 3.2 contra 6.4 en el grupo de dolutegravir a la semana 48, con un incremento que continuó después de la semana 48, y en el caso de los hombres, 0.5 contra 3 contra 4.7. Entonces sí, diferencias importantes que nos hacen pensar en esta, que es lo que se ha estudiado mucho, y ahorita datos de los que les voy a mostrar que se presentaron recientemente ahorita en el CROI, que tratan de identificar pues cuál es este efecto sumatorio que presenta el uso de TAF junto con inhibidor de la integrasa, particularmente de segunda generación, que es lo que estamos usando ahora especialmente, ¿no? Y en este análisis de varios estudios, o este pool de análisis, a las 96 semanas de varios estudios, TAF contra otros inhibidores nucleócidos, TAF mostró un incremento de 4.7 contra Bacavir de 3.08, tenofovir disoproxil de 2.06, todo esto está en kilos, y AZT de 0.39. Estos cambios están ajustados a todas estas variables que ven aquí, ¿no? Edad, sexo, raza, condición clínica basal y el resto de los medicamentos en el esquema antirretroviral. Es decir, considerando cuál era el resto, o sea, del backbone y cuál era el tercera. Entonces, pensando justamente ya en estos fármacos, tanto en TAF como en INSTIS, aquí les muestro un poquito este diagrama, que es un poco complejo, pero es nada más para mostrar que sí parecería que hay varias cosas que están impactando en el tema del incremento de peso asociado a INSTIS particularmente, ¿no? Entonces, es toda esta parte que han escuchado mucho y que no me puedo detener por cuestiones de tiempo tanto, pero que todos han escuchado, que tiene que ver con este efecto como anorexigénico que tiene el efavirenz, o que impide o restringe el incremento de peso, especialmente los metabolizadores lentos, que son los que parecen no subir de peso con el efavirenz, a diferencia de los que son metabolizadores rápidos del efavirenz, en los que el incremento de peso se parece a lo que se ve con INSTIS. Y después, ¿qué papel juega el TAF en todo esto, no? Entonces, como ven aquí, los INSTIS sí parecen interferir en la diferenciación de los adipocitos, en la termogénesis y en otras vías metabólicas que están relacionadas con los estrógenos, y eso parece que también explica un poco la diferencia que estamos viendo entre hombres y mujeres en cuanto al incremento de peso. Justamente también afectan de manera directa a los adipocitos, a la adiponectina y a otras hormonas que regulan la glucosa y el metabolismo de los lípidos. Suprimen la melanocortina, el sistema estimulante de melanocortina que incrementa el apetito, y los INSTIS también quelan el magnesio, que reduce la sensibilidad a la insulina. Entonces, finalmente, todos estos vías o todos estos factores tienen que ver, aunque no sabemos si esto está también, qué tanto influido por otras cuestiones, como los switch, por ejemplo, si las personas venían de estos esquemas que no los hacen subir de peso, pero finalmente estos efectos se han visto tanto en inicios, como les mostré hace un momento, como en personas que han hecho switch. Entonces, finalmente sí hay un poco de los dos componentes, y esto está todavía, pues la verdad es que muy pendiente de esclarecerse, ¿no? Todavía hay muchísima investigación al respecto, hay muchísimas preguntas por contestar, pero bueno, sí vemos que hay algunos efectos directos del fármaco inhibidor de integrasa sobre estas vías relacionadas con adipocitos y con diferenciación de adipocitos. Otra cosa importante es qué tanto contribuye esta obesidad y digamos, alteraciones en la grasa visceral, particularmente a comorbilidad, ¿no? Finalmente, más allá de cuánto pesen nuestros pacientes cuando tengan de índice de masa corporal, por supuesto que lo que nos interesa es qué otras repercusiones a la salud tienen estos incrementos de peso. Entonces,
algunos datos que vemos aquí relacionados con el tema de diabetes, en hombres cisgénero con VIH, se ha visto una incidencia de diabetes 4.1 veces mayor que en hombres sin VIH después de ajustar al índice de masa corporal. Es decir, la pura infección por VIH condiciona un riesgo incrementado de tener alteraciones de la glucosa, resistencia a la insulina. Ya hablamos de todas estas vías inflamatorias que comparte la obesidad con la infección por VIH crónica en personas con tratamiento antirretroviral. Y bueno, en cuanto a la prediabetes y la diabetes, vemos que más o menos la incidencia es de 125 por 1000 personas año, y ahí contribuyen los factores de riesgo tradicionales y los factores de riesgo que están relacionados directamente a la infección por VIH. En los tradicionales, pues ya sabemos, el IMC, la edad, la obesidad central o la circunferencia abdominal, la que ya hablamos, la historia familiar de diabetes y el origen afroamericano o hispano. Y en los factores de riesgo asociados directamente al VIH, está el nadir de CD4, que ya también hablamos. Mientras más bajo los CD4, más tiempo seguramente de activación inmune, más respuesta inflamatoria, pues finalmente esto condiciona más resistencia a la insulina. Y el uso de inhibidores nucleósidos de transcriptasa inversa más viejos, como hablamos hace un momento, por ejemplo, el acetate, el 3TC, el acetate, el D4T, los INTIs que hemos dejado de utilizar, y los inhibidores de la proteasa también que fueron dejándose de utilizar. Ya veíamos también en algunos datos que les mostré que la combinación de atazanavir con ritonavir sí tenía un desempeño peor que favirense en cuanto a riesgo metabólico, ¿no? Ahora, por cada 5 libras ganadas, que es más o menos 2 kilos y cachito, el riesgo de diabetes mellitus incidente es de 14% en personas que viven con VIH, contra 8% en las personas que no viven con VIH, y justamente estos niveles de interleucina 6 y de proteína C reactiva están asociados con diabetes incidente, que ya vimos hace un momento cómo están bien relacionados a todas estas vías de inflamación que ocurren en estas poblaciones, ¿no? Ahora, en cuanto a efectos, las alteraciones neurocognitivas, ya hablábamos hace un momento de cómo el CD4, el soluble, el líquido cefalorraquídeo, es, digamos, un marcador de neuroinflamación que está relacionado con obesidad y finalmente con alteraciones neurocognitivas en las personas que viven con VIH. La elevación de interleucina 6 y el CD40L se han asociado con la presencia de estas complicaciones neurocognitivas, tienen una relación con la obesidad central, como ya mencionábamos, y justo el tejido adiposo visceral medido por TAC se ha asociado con una disminución de gyrus, de la ínsula y del núcleo caudado. Y bueno, finalmente sí hay una relación bien descrita entre enfermedad metabólica con el déficit neurocognitivo. Entonces vemos que en el déficit neurocognitivo por VIH hay un montón de cosas que participan, pero bueno, dentro de estas sí se encuentran las comorbilidades como el incremento de peso, la obesidad, y pues justamente en la pura obesidad, como la disbiosis intestinal, el tejido adiposo, la hiperinsulinemia, la disfunción endotelial y los marcadores inflamatorios van a generar o van a contribuir al deterioro neurocognitivo, ¿no? Entonces, pues finalmente son justo estas simbiosis de enfermedades crónicas que van condicionando más riesgo de desenlaces negativos a varios niveles. En cuanto al riesgo cardiovascular, el riesgo relativo para personas con VIH es 2 veces más alto comparado con, digamos, sus pares, personas negativas a VIH. La adiposidad central, como ya platicamos mucho, es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes, independientemente del peso. Y los depósitos ectópicos de adipocitos también se han asociado con enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿qué tiene todo este rol de la activación endovascular o cómo se define este rol de activación endovascular y qué papel juega la obesidad en la activación endovascular? Bueno, en la corta edad se observó que el riesgo cardiovascular para obesos y para no obesos fue prácticamente el mismo, no fue estadísticamente significativo. El riesgo fue de 1.31 con un intervalo de confianza que va de 1.03 a 1.77. Y entre obesos y personas sin obesidad se observaron mismos niveles de molécula de adhesión intercelular 1 y mismos datos de engrosamiento de la íntima de la carótida. Es decir, aquí no queda tan claro que en la activación endovascular haya un papel tan significativo condicionado propiamente por la obesidad. Parecería que hay muchos otros factores que juegan en la disfunción o en la activación endovascular que no tienen necesariamente que ver con el incremento de peso. Y bueno, pueden ver que aquí justamente en esta gráfica que está en el Nature Reviews de Cardiología,
vemos cómo hay varias cosas que están contribuyendo aquí, ¿no? En parte, el tratamiento antirretroviral, en parte los efectos o los riesgos tradicionales metabólicos como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la disfunción renal, la replicación, por supuesto, del VIH, la translocación microbiana. Ahorita, la verdad es que también por cuestiones de tratar de mostrar lo más importante, no incluye muchos datos de disbiosis ni de microbiota, pero hay varios estudios que han ido evaluando la alteración de la microbiota en las personas con obesidad y la relación que guarda la pérdida, digamos, de la diversidad de la microbiota con la obesidad. Y finalmente, la disbiosis intestinal sí es uno de los factores que generan activación inmune, que generan más inflamación y que condicionan riesgo también cardiovascular, así como algunas coinfecciones como son la presencia del virus de la hepatitis C o de citomegalovirus. Y finalmente, pues este tema de persistencia, activación inmune e inmunosenescencia, ¿no? Que generan activación endotelial y disfunción plaquetaria. Y todo esto pues va sumando al riesgo cardiovascular, independientemente, como les comento, necesariamente de la obesidad, en donde los datos son un poco controversiales. Algunos estudios apoyan a que la obesidad sí condiciona mayor activación endovascular, y algunos muestran que la activación endovascular y el riesgo cardiovascular está aún parecido en la ausencia de obesidad. Ahora, en cuanto a enfermedad hepática, la enfermedad hepática, como ya mencioné hace un momento, es la primera causa de muerte no asociada a SIDA en las personas que viven con VIH. Y el hígado graso no alcohólico, la enfermedad hepática no alcohólica tiene una prevalencia de 35% en personas que viven con VIH, más o menos contra un 25% en la población general. Estos datos varían un poco dependiendo de la literatura que revisen, pero esto es más o menos lo que está reportado en todos lados. Así es más alta en las personas que viven con VIH. Hay un riesgo mayor de desarrollar esteatohepatitis y fibrosis hepática en las personas que tienen obesidad, y más riesgo también de presentar enfermedad extrahepática asociada a la enfermedad hepática no alcohólica, como la diabetes y la enfermedad cardiovascular, ¿no? El IMC y la obesidad central son factores de riesgo claros para la enfermedad hepática no alcohólica en las personas que viven con VIH. Esto ocurre sobre todo por este tema de la reesterificación de los ácidos grasos, y parece que el tratamiento antirretroviral pues también tiene un papel justamente en todo este proceso de enfermedad hepática no alcohólica en las personas que viven con VIH. Justamente ahora en el Congreso de CROI, ahora en Seattle, se cuestionó mucho qué tantos datos tenemos de enfermedad de esteatosis hepática, de hígado graso, de esteatohepatitis no alcohólica en personas con VIH que incrementan de peso bajo el efecto de los inhibidores de integrasa de segunda generación. Y la verdad es que la información, por lo menos en los datos que presentaron, es bastante limitada todavía. Casi todos estos estudios están hechos con cortes muy grandes de las que no se tiene ese detalle de estudios. Se tienen datos justo de peso, talla, de un montonal de personas, o si acaso de glucosas, pero no se tienen datos de enfermedad hepática no alcohólica. No hay estudios suficientes para analizar esto. Algunos estudios que les voy a mostrar ahorita muestran datos únicamente de transaminasas, pero eso es a lo más que se llega. Ahora, ¿qué intervenciones se pueden utilizar justamente para el tema del control de peso en estas poblaciones? Aquí lo muy importante que tenemos que tener en mente es que el objetivo de la intervención no es nada más que la persona pierda peso. Hay que considerar que la pérdida de peso esté relacionada con una mejoría en la calidad de vida y, por supuesto, con disminuir morbilidad, ¿no? O disminuir glucosa, con disminuir riesgo cardiovascular, con disminuir dislipidemia. Entonces, justamente desde ahí hay que pensar. Voy a hablar primero de las intervenciones de comportamiento. Este es un estudio publicado en el 2020, Relates and Behavior, en el que se hizo una pequeña encuesta entre personas que viven con VIH, preguntándoles sobre temas relacionados a perder peso en sus consultas. El 93% de las personas que se entrevistaron estaban motivadas para perder peso, pero el 50% refirieron que querían más ayuda por parte de sus médicos tratantes para lograrlo, y el 30% de las personas con VIH habían sido referidas a algún servicio para perder peso. Entonces vemos que hay un deseo, parecería más alto, de nuestras poblaciones que viven con VIH de lo que nosotros como médicos estamos ofreciéndoles a esas poblaciones, y creo que sí es un espacio para reflexionar si realmente estamos tocando este punto con todos nuestros pacientes en nuestra consulta.
Entonces, este estudio hace un poco un análisis de qué hay disponible para las personas con VIH en cuanto a la literatura con respecto a intervenciones de comportamiento. En cuanto a las intervenciones dietéticas, hay algunas que han evaluado dietas mediterráneas o bajas en grasas, suplementadas con micronutrientes, pero pocas intervenciones con restricción calórica. O sea, más bien estas han estado basadas en mejorar colesterol, en mejorar, digamos, factores de riesgo cardiovascular, pero no necesariamente con perder peso. En cuanto a la actividad física, también las intervenciones han estado centradas solamente en riesgo cardiovascular y en lipodistrofia, más que en perder peso. Y en las intervenciones en los que juntan intervenciones dietéticas con actividad física, también centradas en riesgo cardiovascular, en mejora de la tolerancia a la actividad, pero no en pérdida de peso como un desenlace. Entonces, finalmente, parecería tonto, pero hay poca información sobre intervenciones de comportamiento en esta población y qué impacto tienen estas intervenciones de comportamiento realmente en la pérdida de peso. Este es un pequeña revisión, bueno, no pequeña revisión, es un pequeño estudio publicado en el Clinical Infectious Diseases en el 2017, pero como ven es un estudio súper chiquito. Sí es un estudio clínico autorizado que utilizó una intervención por internet en 40 personas que vivían con VIH para reducción de peso. Estas eran personas en tratamiento antirretroviral entre 18 y 70 años, con más de 200 CD4, estables en tratamiento antirretroviral y con un índice de masa corporal mayor o igual a 27. Y estas personas fueron aleatorizadas a una intervención en línea de 12 semanas con recomendaciones de dieta y actividad física, un autorreporte de dieta y de ejercicio con una retroalimentación semanal contra los controles que solamente tenían educación en línea sobre comida saludable, ejercicio y pérdida de peso. Y fíjense cómo la pérdida de peso en la barra azul, en la barra azul son las personas que recibieron la intervención contra los de grupo control que están en rojo, y sí vemos que la disminución de peso fue de menos 4.4, al término de las 12 semanas para el grupo de estudio contra el grupo control. Aunque algo importante a mencionar es que como eran grupos muy pequeñitos, en el basal, las personas en el grupo control tenían más edad y conteos de CD4 más altos. De cualquier forma, el análisis se ajustó a estas diferencias y aún así, pues se observó un mayor incremento de peso con la intervención en línea. Y se observó también una mejoría en la calidad de vida en el grupo de intervención, con mejoras en el cuestionario de San Francisco 36, en función física y emocional en el grupo de intervención. Entonces, este sí es uno de los estudios pequeñitos que evaluaron pérdida de peso y cómo esto tiene que ver con otros desenlaces como la calidad de vida. En cuanto al tema de inseguridad alimentaria, ya hablamos de eso cuando hablamos de epidemiología, de datos epidemiológicos de este estudio que les mostré de República Dominicana. Este es un estudio publicado en AIDS Care, ya tiene también unos años, un estudio hondureño, que lo que me parece interesante aquí es que lo que hicieron ellos fue hacer una comparación también aleatorizada entre dar educación alimenticia a personas en tratamiento antirretroviral con inseguridad alimentaria. Y entonces unas estaban aleatorizadas a solo educación de cómo comer y los otros tenían educación alimenticia más apoyo con alimentos, y los desenlaces se midieron a los 6 y a los 12 meses, ¿no? Entonces estas eran personas en tratamiento, como mencionamos, de ellos 22% tenían sobrepeso, 8% tenían obesidad, 65% tenían inseguridad alimentaria severa, que esos datos se parecen mucho a los que nosotros hemos visto aquí en México, y se observó claramente una relación entre la inseguridad alimentaria y la presencia de obesidad, que ya sabíamos que se iba a observar. Sin embargo, aquí lo interesante es ver qué sucedió a los que les dieron justamente pues soporte alimentario, es decir, se les apoyó con alimentos saludables, y ver qué ocurrió. Entonces, en cuanto a la inseguridad alimentaria, en el grupo que solo recibió educación, la inseguridad alimentaria redujo en un 11.6%. Sin embargo, en el grupo a los que se les dio apoyo alimenticio, la inseguridad alimentaria se redujo casi en el 50%, 48.3% a los 6 meses. Sin embargo, las personas en el grupo de intervención subieron de peso. Es decir, el resolver la inseguridad alimentaria en este contexto no hizo que esas personas bajaran de peso. También veamos que es un seguimiento a corto plazo, pero pues lo que se vio es un incremento de peso en las personas que tenían sobrepeso o obesidad de 1.13 kilogramos, y las personas que solo tenían la estrategia de educación perdieron 0.72 kilogramos. Entonces, básicamente se observó que esta estrategia fue útil para reducir inseguridad alimentaria, pero no para reducir peso, y que finalmente hay que combinar, digamos, pues estas intervenciones que sean sustentables, porque es difícil también poder propiciar proveer de un apoyo alimentario, digamos, a las personas que viven con VIH de manera continua,
Y por otro lado, pues pensar en cómo mezclar esto con estrategias que realmente ayuden a las personas a reducir el peso en sus contextos de trabajo, culturales, de alimentación, etc. En cuanto a otras intervenciones médicas, bueno, ya hablé un poquito ahorita de restricción calórica y de actividad física. Están, pues digamos, los medicamentos que se han estudiado ampliamente para la reducción de peso, como Orlistat, lorcacerina, fertermina con topiramato, liraglutida, naltrexona con bupropión y tesamorrelina. Ahorita hay 2 estudios con semaglutida que se están llevando a cabo con personas con VIH. La experiencia o la evidencia más bien todavía publicada es limitada con estos fármacos, pero esperamos que estos estudios de semaglutida pues también den mayor información sobre cómo se comportan estos medicamentos en personas que viven con VIH. Algo muy importante a mencionar es que esto probablemente va a estar fuera del alcance de las poblaciones en países como el nuestro y que sí tenemos que apostarle también a intervenciones que sean más baratas y más sustentables. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, bueno, está la cirugía bariátrica, que aquí sí hay algo de información. Esta es una solución que ha mostrado ser bastante durable, que además tiene un impacto sobre otras comorbilidades como la apnea del sueño, la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia. Y sí se ha visto que la pérdida posoperatoria del tejido adiposo visceral ha sido mayor en aquellas personas que tenían diabetes en la basal. Es una estrategia efectiva y que ha mostrado ser segura en personas que viven con VIH. Se ha cuestionado mucho el tema de qué tanto puede afectar la absorción de los antirretrovirales. Sin embargo, las personas que se han operado de estas cirugías bariátricas han continuado con antirretrovirales orales manteniendo su presión virológica. Y sí se ha visto en algunos estudios más pequeños que las concentraciones de raltegravir y de atazanavir después de manga se han reducido 4 veces. Y esto se ha presentado en algunas veces con cargas virales detectables. La otra cuestión también de esto tiene que ver con, pues, qué tanto es factible una estrategia de estas como una intervención de salud pública pensando en el número de personas que podrían requerirlas. El tema de cambiar el esquema antirretroviral, y pongo ahí al principio de la diapositiva que hay que tener precaución, es justo que no tenemos evidencia hasta este momento de que el peso mejore con el cambio de régimen. Les voy a mostrar estos datos pequeños que se mostraron ahorita en el CROI, pero la respuesta en este momento es no sabemos todavía que esto vaya a resultar realmente en un descenso en el peso. Ahorita hay justo un estudio que se llama DOIT, que está evaluando cambios de personas de instis a doravirina. Todavía no sabemos si esto va a funcionar, esperamos que este estudio nos dé información. Y hay otros estudios que se están realizando, como son el estudio DON, que está comparando doravirina contra victegravir en pacientes naive, el DEFINE, que es un switch a Daruna-Covis en personas con VIH que incrementan de peso en instis, y el estudio paso doble, que es una comparación de Vic-TAF-FTC contra dolutegravir 3-TC como terapia de mantenimiento, con un desenlace particular para evaluar tejido adiposo y cambios en el peso. Y finalmente presentarles estos datos que se mostraron en el CROI ahorita hace menos de un mes. El primero es mostrarles este estudio, que es el estudio SOLAR, que se hizo un subestudio para evaluar cambios metabólicos. Este estudio es un estudio que comparó personas estables en victegravir, que se podían continuar en victegravir o cambiar a cabotegravir-rilpivirina. Y el cambio a cabotegravir-rilpivirina también ocurrió en 2 modalidades diferentes, los que pasaron directo a inyectable o los que pasaron un mes a fase oral y después a inyectable. Y todos después, a los 12 meses del estudio, podían pasar a una fase abierta de cabotegravir-rilpivirina intramuscular. Entonces, en este estudio, lo que están viendo en estas gráficas de aquí es el cambio en el peso, en azulito a los que siguieron en victegravir y en anaranjado a los que cambiaron a cabotegravir-rilpivirina. A los 12 meses y pueden ver que, bueno, hubo un incremento de 0.05 kilogramos en el grupo de Vic-TAF-FTC contra un descenso de 0.4 en cabotegravir-rilpivirina a los 12 meses. Y del lado derecho ven la proporción de personas con incrementos de peso de 0 a menos de 5%, de 5 a 10% y de más de 10% hasta el mes 12. Y los que tuvieron descenso en el peso, que son los que ven en lila, en el lila más clarito hasta abajo, ¿no? Entonces, básicamente esto es para mostrarles que 3% de las personas que estuvieron en cabotegravir-rilpivirina y 4% de las personas en victegravir-TAF-FTC tuvieron un incremento de peso de más del 10%, y esto no fue estadísticamente significativo, esta diferencia. Y después vemos las categorías, los cambios en categoría de IMC,
de los participantes dependiendo del esquema antirretroviral que tuvieron, ¿no? Entonces vemos que finalmente los cambios de paso de bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad fueron realmente pues parecidos. No se observaron cambios en la proporción de pacientes con cambios distintos al IMC, y la proporción de participantes cambiando de sobrepeso a obesidad, de peso normal a sobrepeso y de sobrepeso a obesidad, como ven aquí, fueron 7 personas, 7%, perdón, en cabotegravir rilpi de peso normal a sobrepeso, 13% en victegravir, 8% de los que pasaron de sobrepeso a obesidad en cabo rilpi y 9% en victegravir. Entonces, realmente no se observó en este estudio diferencias importantes entre estos dos esquemas en cuanto a estos desenlaces. Ahora, hubo una sesión específica de temas relacionados a incremento de peso, y aquí hay estudios bien interesantes. Este es un estudio que evaluó datos del estudio ADVANCE de personas que habían usado TAF durante el ADVANCE, pero que después del estudio regresaron a tenofovir disoproxil fumarate. Entonces, el recuadro como verde-amarillo que ven es cuando las personas regresaron a TDF con dolutegravir, dependiendo de qué esquema venían. Entonces, los de la línea roja venían de TAF con dolutegravir, los de la línea verde se quedaron en TDF, FTC, dolutegravir, y las de la línea café venían de Favirenz con TDF, FTC. Y fíjense cómo sí hay un descenso importante en el peso de los que venían de TAF con dolu cuando regresan a tenofovir disoproxil, pues estos se quedan prácticamente igual, y los de Favirenz, de hecho, suben de peso cuando los pasan a dolutegravir, aunque estos pues nunca tuvieron el efecto del TAF. Esto que ven en la gráfica primera que les muestro, que iba siguiendo ahorita, es del lado izquierdo son las mujeres y del lado derecho son los hombres. Ven como de nuevo el efecto fue mucho más importante en mujeres, ya se los había mostrado, pero como este efecto también en el descenso se observó cuando se les quitó el TAF a estas mujeres, ¿no? Y se observan también cambios en cuanto a otros desenlaces metabólicos, cambios en el colesterol total, en la glucosa y en la hemoglobina glucosilada, que ahí pues la pregunta es qué tan clínicamente significativas son esas diferencias. Estadísticamente sí son significativas, pero bueno, el descenso en el peso sí es algo llamativo, que se observa en esta fase posterior al advance, que se llamó estudio Characterize. Ven que los números son chiquitos, vean que no son tantas personas, pero sí parecería aquí que hay un efecto claro, pues en el caso del Favirenz, de la incorporación del INSTI, y en el caso de las que suspendieron TAF, pues de quitar el TAF y tener el efecto, digamos, supresivo del incremento de peso que tiene el tenofovir disoproxil, o que se ha descrito para tenofovir disoproxil. Este otro estudio que se presentó en esa misma sesión fue un estudio de switch a dolutegravir 3TC contra continuar o switchar a victegravir TAF-FTC en una proporción 2:1. ¿De qué esquemas venían estas personas? Bueno, unos estaban en Vic-TAF-FTC y otros estaban en Abacavir 3TC dolutegravir, es decir, estaban en tabletas únicas de INSTIs de segunda generación y fueron aleatorizados a recibir 3TC dolu o a quedarse en Biktarvy o a cambiar a Biktarvy, ¿no? Entonces, fíjense aquí en cuanto a la grasa del tronco, fíjense también en las Ns, aquí hay Ns muy pequeñitas, por ejemplo en el grupo de Big TAF FTC, de los que tienen índice de masa corporal por arriba de 34 personas nada más, pero fíjense cómo sí se observa un incremento de peso, un incremento en la grasa del tronco mayor en el grupo de las personas que tenían, que usaron Victegravir comparado con las personas que usaron dolutegravir, a pesar de que esta diferencia no es estadísticamente significativa. Y en el caso de los que tenían índice de masa corporal por arriba de 30, la diferencia sí es estadísticamente significativa, pero volvemos al punto de que aquí tenemos un grupo de personas muy pequeño, pero en el que sí se observa este incremento y un descenso de la grasa del tronco, digamos, en los que estaban en el grupo de 3TC dolutegravir. Y como les mencionaba, aquí se analizaron al menos ALT, bueno, HDL, ya hablamos sobre la masa, digamos, la grasa del tronco,
y el porcentaje de grasa. Y sí vemos que pues esto va a favor, digamos, en este caso, en este estudio pequeño, de 3-TC-dolutegravir contra lo observado con victegravir. Y este último estudio, que es un estudio hecho con la cohorte Athena, que es un estudio para evaluar la reversibilidad del aumento de peso producida por TAF y por INSTI, se parece un poco al primero que vimos, a esta fase, digamos, posterior del estudio Advance. Pero bueno, esta es una cohorte, estas eran personas que siguieron en la cohorte Advance y que habían tenido un incremento de peso de 7% o más a los 24 meses de switch a TAF con o sin INSTI y que estuvieran en supresión virológica. Ahí evaluaron después a quienes les quitaron, por la razón que fuera, después de que habían subido el 7% al menos de su peso, a quienes les habían quitado el TAF, a quienes les habían quitado el INSTI o a quienes les habían quitado el TAF y el INSTI. De los que les quitaron el TAF, la mayoría les quitaron el TAF para ponerles TDF, no a todos, pero a la mayoría, y a los que les quitaron el INSTI, a la mayoría les quitaron el INSTI y les pusieron un no nucleósido diferente a efavirenz o un inhibidor de la proteasa. En total, la cohorte incluyó 6,240 personas elegibles, de las cuales 1,140, que es el 23%, ganaron 7% o más de peso en esos 24 meses de seguimiento. De esos, 165 suspendieron ya sea TAF, INSTI o las dos cosas. Pero de esos 165, solamente 69 personas están incluidas en el análisis. Entonces, ojo, o sea, estamos viendo estudios bien interesantes, pero todavía con números pequeñitos, ¿no? Entonces, no hay que tomar esto como la última palabra. Pero fíjense aquí, está interesante cómo en la primera gráfica del lado izquierdo están viendo 21 participantes que solo descontinuaron TAF, que habían ganado 3.2 kilogramos en los 24 meses en los que habían usado TAF. Cuando les quitaron el TAF, bajaron 1.3 kilos. Los que solo quitaron el INSTI y se siguieron con el TAF, son 37 personas, habían ganado casi 6 kilos y perdieron 2.6. Y 11 personas que les quitaron las dos cosas, el TAF y el INSTI, y esos habían ganado 5.6 kilos en 24 meses y perdieron 1.7 kilogramos en los primeros 12 meses después, ¿no? Y, o sea, lo que concluye este estudio es que la reversibilidad de este efecto producido tanto por los INSTIs como por el TAF parece parcial, o sea, no revierten al 100%, no es como que les quitemos el fármaco y pierdan todo ese peso que ganaron en la fase inicial, justamente porque seguramente hay más factores también que intervienen en que esas personas hayan ganado peso. Y la obesidad en el momento del inicio del estudio fue lo que estuvo más asociado con estas reducciones de peso que se observaron. Entonces, estos estudios finalmente sí muestran pues estas interacciones que se están presentando y que siguen en mucho estudio entre el TAF y los inhibidores de integrasa de segunda generación, que en nuestro país pues toman mucha relevancia y tendremos que irles dando el seguimiento necesario para atender a la población que vive con VIH en nuestro país, que sabemos que bueno, es un país con altas prevalencias de sobrepeso y de obesidad, alta prevalencia e incidencia de diabetes y enfermedad metabólica, en donde estamos usando inhibidores de integrasa de segunda generación, y eso no quiere decir que los vayamos a dejar de utilizar, sino que sí tenemos que ir viendo sobre vigilancia, sobre vida y todos los efectos metabólicos que están condicionando estos fármacos en la población de las personas que atendemos todos los días, ¿no? Entonces, como mensajes finales, bueno, la obesidad es un problema de salud pública emergente entre las personas que viven con VIH. Entender que tiene una naturaleza multifactorial es esencial para que podamos identificar intervenciones exitosas, y también hay que pensar en lo que está disponible y está a nuestro acceso. Va a haber cosas muy interesantes que no se van a poder implementar de manera masiva o que no van a ser una solución pensando en nuestras poblaciones que viven con VIH. Algunas estrategias medicamentosas han dado resultados prometedores en personas que viven con VIH, como les mostré. Están estos estudios corriendo para evaluar estos medicamentos para tratar obesidad, que como les digo, habrá que ver qué tan factibles son de replicar en nuestra práctica habitual. Y el papel de los nuevos antirretrovirales requiere aún caracterizarse adecuadamente. Por el momento no hay cambios de antirretrovirales recomendados en guías por el incremento de peso, porque no tienen un fundamento basado en evidencia, ¿no? Estos estudios que les muestro, que en realidad son estudios retrospectivos, pues sí dan finalmente un pasito más de cómo van contribuyendo estos medicamentos al riesgo metabólico, a la enfermedad metabólica y al incremento de peso,
pero finalmente necesitamos datos más contundentes y empezar a generar recomendaciones de qué debemos hacer en cuanto al tratamiento antirretroviral en este grupo de pacientes. Pues esta es la última diapositiva. Agradezco muchísimo su atención y esperamos que esta charla haya sido de utilidad.